Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La mala noticia para muchos de ustedes después de las votaciones del pasado domingo es que todavía tenemos que sobrevivir a 2 vueltas de elecciones presidenciales. La buena noticia después de las elecciones del pasado domingo es que ahora podemos descartar al menos a 3 de esos candidatos presidenciales que salen de la baraja. A Carlos Caicedo, que perdió con Petro, a Marta Lucía Ramírez, ahora fórmula vicepresidencial de Iván Duque, y a Alejandro Ordóñez. No sabemos aún qué va a ser Ordóñez. Ya casi se pueden contar los candidatos con los dedos de una mano. De izquierda a derecha son los siguientes: está Petro, está De la Calle, está Fajardo, Vargas Lleras, Pinzón e Iván Duque. Y la discusión luego de las elecciones del domingo, donde las consultas interpartidistas dejaron como ganadores a Petro y a Duque, se han concentrado en las ya famosísimas alianzas. Petro dice que se quiere juntar con Fajardo y De la Calle dice que le habría gustado juntarse con Fajardo, pero ya es muy tarde. Fajardo dice que se puede, pero no estamos seguros de que se puede, solo sabemos que le gustaría que se juntaran a él todos sin que él se los tenga que pedir o decir, y eso sí sabemos que no se puede. Vargas Lleras dice que quiere juntar a todos los congresistas de todos los partidos que no tienen candidato presidencial. Los partidos todavía no saben con quién quieren juntarse, e Iván Duque ya se juntó con Marta Lucía y Ordóñez, y ellos le están haciendo coqueteos al Partido Conservador. Esta discusión destila una cierta promiscuidad política que a algunos les parece algo obscena, pero a favor de la decencia, creo que el movimiento terminará con pocos cambios en la baraja de 6 candidatos presidenciales, me puedo equivocar. Los espacios para las alianzas están muy cerrados. Tienen afán Gustavo Petro, Germán Vargas y Juan Carlos Pinzón. Petro porque tiene hasta el próximo viernes para definir su candidato a la vicepresidencia, un puesto que guarda como una carta clave para hacer una alianza con alguien, pero nadie quiere hacer una alianza con él. Y les aseguro que ni Fajardo ni De la Calle van a ser la fórmula vicepresidencial del exalcalde de Bogotá. Germán Vargas tiene afán por una razón similar. Tiene hasta el viernes para decidir si deja o no a Luis Felipe Henao de fórmula vicepresidencial o si usa esa vicepresidencia para conquistar, para seducir a los varones electorales del partido de la U, del Partido Conservador, o, no lo descarten, a Juan Carlos Pinzón. Pero no se afanen, alianzas o no, aún quedan más de 70 días para la primera vuelta de estas elecciones presidenciales. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de todo este movimiento político nos acompañan esta noche 2 candidatos a la vicepresidencia de la República. Claudia López es candidata de Sergio Fajardo. Claudia, un placer tenerla acá. Hace rato no nos veíamos porque había mucho candidato. No, porque estábamos primero Congreso y ahora ya empezamos. Muchas gracias por la invitación. Tuve a sus aliadas políticas por acá. Qué bueno, nos fue muy bien. Estamos eligiendo mujeres y jóvenes extraordinarios, es una gran noticia para nuestra coalición. Sí, señora. Jorge Mario Eastman es candidato a la vicepresidencia de Juan Carlos Pinzón. Para los que no lo conocen, ha sido viceministro del Interior, viceministro de Defensa, trabajó en la administración de Álvaro Uribe. ¿Y qué ha estado haciendo desde entonces? Jorge Mario, ¿cómo está? ¿Qué hubo, Daniel? No, 2 cosas que son las más importantes de mi vida actualmente. He estado dedicado a 3 chiquitas que tengo, a formar una familia, y muy dedicado a unas obras sociales en las que he estado los últimos 8 años, unas fundaciones, y eso es lo que he estado muy alejado de la vida pública, esa es la verdad, pero aprovecho para decir que estoy feliz de estar aquí con Claudia, que es amiga mía de muchos años y a quien aprecio y quiero muchísimo. Entonces, ¿profesor de qué? Eso fue en Gobierno y Relaciones Internacionales, que es mi especialización, el tema internacional, pero en esa época tomábamos un curso de gerencia y políticas públicas. Así es.
O sea, Nos lo conocemos malo de de vieja Claudia, data y- lo malo de Claudia es culpa mía, lo bueno quiero es mucho. de ella. Es un gran amigo, lo respeto mucho. Esta noche pueden opinar acerca de este programa por Twitter con el hashtag Francamente. También nos estamos viendo por Periscope en Twitter, para la gente que no tiene Claro, solo aparecemos en Claro, pero también estamos en Periscope esta noche. Entonces, a ver, hay temas y creo que estamos en un momento, ¿cómo llamarlo?, de una promiscuidad política en la que todo el mundo está como tratando de atraer a otros, de buscarse, de alianzas, y yo creo que no sé si va a pasar mucho, hay mucho toque-toque y de aquello nada de pronto. Como en el mal fútbol. Sí, como en el mal fútbol. O peor, puro tilín y nada de paleta. Como en las malas relaciones. De otro lado, podría haber grandes sorpresas. Por ejemplo, está sonando Juan Carlos Pinzón mucho por el lado de los conservadores, por el lado de Vargas Lleras. Ahorita le pongo lo que están diciendo los conservadores. Fincho Cepeda lo mencionó esta noche. De pronto la suya no vaya a ser la candidatura a la vicepresidencia. No puede ser la más corta de la historia, porque la de Juan Carlos Pinzón sería simultáneamente la más corta también. No es que uno se haga matar por este cargo, no, pero feliz de poder estar en este oficio, porque una cosa sí le digo, Daniel, la situación del país no está bien y hay muchas cosas que hay que recomponer, y todas las personas como Claudia, como yo, que hemos tenido el privilegio de estudiar y de educarnos, lo mínimo que uno puede hacer es devolverle al país algo de lo que le ha dado, y este es un momento en que hay que estar ayudando en lo que uno puede contribuir con sus ideas, con sus posiciones. Y además de política, yo creo que vamos a hablar del tema de la JEP. Mañana será un día histórico como todo lo que tiene que ver con el proceso de paz, pero realmente empieza una etapa que va a ser fundamental, y vamos a ver si tiene continuidad o no después en el próximo gobierno. Pero arranquemos por el mapa político, y este mapa político nos dice de alguna forma dónde son posibles y dónde no las alianzas, y a pesar de que todos los políticos, si quieres lo puedes mandar, todos los políticos dicen que ya no existe la derecha y la izquierda, eliminar la ideología de la política creo que no conduce a nada. Y aquí hago mi mapa. Esto obviamente puede tener algunas discusiones, y yo creo que más que las personas ahí estamos pensando en las candidaturas. Es decir, Iván Duque, tal vez él personalmente no sea tan de derecha, pero está en una candidatura, en una coalición que es de derecha. Juan Carlos Pinzón y Germán Vargas Lleras están como en la centro derecha. Algunos pondrían a Vargas más para un lado, pero pues con Vargas uno no sabe, puede terminar también con los del otro lado. En la izquierda está Gustavo Petro, en una izquierda abierta, sin pena. Humberto de la Calle en la centro izquierda, y digamos que Sergio Fajardo, si uno lo pusiera él solo, tal vez estaría en el centro, tal vez un poquito tirado para la derecha, pero ha hecho una coalición y unos acuerdos básicos con el Partido Verde, que tiene algunas personas que son de centro izquierda, de izquierda también, y con Jorge Robledo del Polo Democrático, que es un partido de izquierda. Empecemos con los de su lado, Jorge Mario, con las posibilidades en la derecha. Y por un lado, esas posibilidades se abren a propósito de lo que pasó el pasado domingo, cuando dos partidos importantes, el partido de la U, el partido conservador, que no tienen candidatos presidenciales, lanzaron un número importante de votos. ¿Cuántos votos fueron esos? Y estos son los que llamamos nosotros votos sueltos. No son nada despreciables, aquí tengo el dato, en total son casi 4 millones de votos entre el partido de la U, el partido conservador. Votos que podría agarrar un candidato solitario como Juan Carlos Pinzón, tal vez. Nosotros seguimos pensando que somos una opción para el país, que el país necesita una persona como Juan Carlos Pinzón, que ha estado probada en el fuego, que es una persona que tiene clarísimos títulos en el tema de seguridad, que tiene en su haber también el tema de ayudar, digamos, a una sociedad más equitativa, y que es absolutamente transparente. Eso es lo que hoy es el centro, digamos, yo no le pondría más calificativos, y creo que ese espacio sigue siendo relevante para nosotros, y nosotros debemos seguir en esta contienda.
Desde luego hay cierta esquizofrenia postelectoral, eso es como la depresión postparto, pero al revés, hay un enorme nerviosismo en todos los partidos tratando de analizar qué fue lo que pasó en estas elecciones para ver si con ciertas coaliciones mejoran sus cartas vía las elecciones de mayo. Yo creo que hay más ruido y pocas nueces, y que nosotros seguiremos intentando nuestro camino por el centro, donde está despejado el proceso, pues el camino... Me encanta el centro, ahora todo el mundo es de centro. Iván Duque es de centro, Sergio Fajardo es de centro, Juan Carlos Pinzón es de centro. El centro es una cosa amplia y bastante incluyente. Y vergonzante. Y vergonzante. Pues porque que Duque diga que es de centro es porque es vergonzante del proyecto de derecha que representa. Me parece a mí, pues digamos, en el caso de la coalición que nosotros hicimos, aquí no hay ninguna vergüenza, digamos, aquí estamos uniendo a gente de centro derecha como Fajardo, sí, con gente de centro izquierda como el Verde y el Polo. Y no nos da pena reconocerlo, nos parece que eso es parte, digamos, del sello que tenemos y de la apuesta, digamos, que eso en qué se traduce, eso para los ciudadanos que nos están oyendo, ¿eso qué quiere decir? Eso en el caso nuestro quiere decir que hay una apuesta clara por despolarizar a este país. Nosotros no hemos salido pues de la desmovilización armada y de la polarización de Uribe y Santos, que ha sido tan dañina para Colombia en los últimos 16 años, para pasar ahora a la polarización de Uribe, Duque y Petro. O sea, no estamos pasando a eso, no estamos pasando de la guerra de guerrillas a la guerra de clases. O sea, este país algún día tenemos que ser capaces de unirlo para lo que verdaderamente importa, que en nuestra opinión es derrotar la corrupción, sí, es recuperar esta economía y ponerla a crecer y volver a generar 1,5 millones de empleos formales y tener la mayoría del empleo formal para que la gente tenga salud, se pueda pensionar algún día, cuidar a las mujeres y los niños. La pandemia de la violencia contra las mujeres y los niños en Colombia es absurda, y darle a todos los jóvenes oportunidades para que puedan salir adelante en la vida y para que la inteligencia y la biodiversidad de Colombia, que son nuestras ventajas comparativas, se vuelvan la base de nuestro desarrollo. Y yo francamente tengo un enorme, pues por Jorge Mario, amistad y afecto, y por Pinzón respeto, digamos, no puedo decir que es mi amigo, y yo sí francamente espero que no terminen aliados pues de segundones de un corrupto y un politiquero como Germán Vargas. A mí sí me parece pues que la vida que yo conozco y la trayectoria que yo conozco de Jorge Mario y de Juan Carlos se merecen un mejor destino que ser pues el vagón de cola de un politiquero y de unos politiqueros como los que están en el Partido Conservador y la U, que son una vergüenza. Pero bueno, y ahí Vargas no es la única opción, digamos que podría estar dentro de la baraja, pero también está lo que dijeron hoy a la salida de este cónclave conservador. El Partido Conservador no tiene candidato propio, que no ha tenido candidato propio hace 18 años, un club de manzanillos negociando. ¿Desde Andrés Pastrana? ¿En cuánto venden sus votos? Ahí, sí. Ni siquiera Andrés Pastrana sí se lanzó por el Partido Conservador en el 90, no tampoco, ¿no? Por una coalición de la Nueva Fuerza Democrática. A ver, escuchemos a Fincho Cepeda, a Hernán Andrade, ¿qué es lo que dicen? Postergamos para mañana 3 de la tarde directorio nacional. Esta tarde y las primeras horas del día las voy a utilizar para hablar con los dos candidatos, con Iván Duque y Germán Vargas. Me han pedido y me han otorgado esa competencia, y para traer mañana un resumen de las conversaciones con los dos candidatos que han pedido el acuerdo con el Partido Conservador. Escuché dos nombres allí, el nombre del doctor Juan Carlos Pinzón y el nombre de la doctora María Mercedes López. Son los nombres que allí se dijeron, no son exhaustivos, ni esa es todavía la decisión del partido. El nombre de Juan Carlos Pinzón, Jorge Mario, y estas son de las cosas, son de las cosas raras de la política en las que se mete uno cuando se sale del trabajo social, y es que mencionan al candidato de uno. Evidentemente, si Juan Carlos Pinzón se mete con el Partido Conservador, le acomodarían una fórmula distinta y usted tendría que salir ahí. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso pase? ¿Cuáles son las posibilidades de que Pinzón se deje apoyar por el Partido Conservador? Daniel, Juan Carlos se ha vuelto muy atractivo fundamentalmente porque en el espectro y en la baraja de los candidatos que hay es el que más representa éxitos comprobados en materia de seguridad. Este país está en un desorden enorme en cuanto a sus instituciones y en cuanto a la seguridad, y ahí es donde se ha cotizado, digamos, en este momento la opción de Juan Carlos como para dar esa característica de una persona seria, responsable, transparente, sí, digamos, y sobre todo
una persona que tiene todas las credenciales en materia de seguridad. Dicho esto, digamos, nosotros aceptaríamos la llegada de cualquier partido con ciertas condiciones. Unas condiciones de esas es unas condiciones que estén asociadas a total transparencia. Esto no puede devolverse una sumatoria de manzanillos. Pero espérese, pero es que lo que queda es el Partido Conservador y el Partido de la U. Que no es nada distinto a una sumatoria de manzanillos. No, ahí hay gente buena. Ojo, es que cuando uno generaliza, simplifica y esa es la verdad. Y ese es el problema muchas veces cuando tratamos de meter a todos en el mismo paquete y no vamos uno a uno. En este caso, nosotros lo que hemos dicho es, ojo, esperemos, nosotros sí queremos ir, vamos a ir con o sin coaliciones, queremos llegar a la primera vuelta, esa ha sido nuestra intención y nosotros le queremos apostar aquí a que podamos sumar siempre y cuando esa sumatoria represente lo que yo insisto, Juan Carlos, es orden, transparencia y oportunidades. Y ese es un mensaje que le llega a cualquiera. Y el que quiera llegar acá tiene que meterse en la cabeza que aquí vamos a estar nosotros defendiendo los tres, el trípode de la autonomía, digamos, la defensa del equilibrio en esos tres elementos. Perfecto. Vamos para el otro lado. Volvamos entonces a nuestro mapa político, si las alianzas posibles... espérese, no hablé de lo de... y yo estoy seguro que usted tiene algo que decir. Dilian Francisca Toro del partido de la U hace una alianza ya abierta con Germán Vargas Lleras del partido Cambio Radical, es decir, se está ya partiendo la U, que no es ninguna sorpresa, y Dilian Francisca se lleva casi 300.000 votos que tiene en el Valle del Cauca a Cambio Radical. Ya se empezó a partir ese partido, ¿por qué se habrá ido Dilian Francisca para allá tan rápido? Pues eso yo lo dije desde octubre del año pasado, porque ese es el precio de su impunidad, y gracias a eso le cerraron un proceso en la Fiscalía. Y ese era el intercambio. Aquí hay una institución que es la Fiscalía General de la Nación, que es parte de la jefatura de debate de una campaña, que es la de Germán Vargas. Y lo dije en un debate desde octubre del año pasado y lo probé, y los hechos no han hecho sino confirmarme todo lo que denuncié. Aquí, pues, obviamente los corruptos lo que necesitan es impunidad, y la Fiscalía les ofrece impunidad, sí, apoyan a Germán Vargas, y esa es la principal explicación de lo de Dilian Francisca. Es decir, pero yo quiero insistir, es que uno aquí no puede buscar la cuadratura del círculo. A mí, francamente, me parece que decir que recibiríamos a la U si tiene unos componentes... No, la U es un partido que tiene 2 congresistas presos por torcidos y corrompidos, que se ha robado la salud de este país a manos llenas. Llámese Caprecón, llámese el cartel de la hemofilia. Entonces yo creo que uno, francamente, no, o por lo menos nosotros no estamos buscando la cuadratura del círculo. A mí me aterra, digamos, toda esta discusión de las componendas y quién trae a quién, y es como si la gente fuera intercambiable. Y además, en esa política tradicional es como si los políticos tradicionales tuvieran a sus electores entre un corral, como si fueran un ganado que negocian mañana. A mí eso me parece, digamos, francamente irrespetuoso. Yo creo que las alianzas, por supuesto, son posibles y son deseables. Nosotros, de hecho, fuimos los primeros que hicimos una. Y es la única alianza coherente, concreta, con un programa, con unas listas de lujo al Congreso que acaban de ser un éxito en las elecciones, que se convirtieron en su primera elección en la primera fuerza alternativa de Colombia con mayor votación, en la segunda fuerza política del país, sin comprar un solo voto y sin mermelada. Y de eso se trata, yo creo, de tener coherencia en lo que uno cree. De cómo se llega al poder depende uno cómo gobierna. Uno no puede llegar empeñado con las Dilians y los ñoños y los musas y decir que sí, pero que cuando llegue al gobierno va a ser un prócer y un estadista. Eso es carreta. Esa es la historia que nos lleva vendiendo 50 años y nos tienen la peor corrupción que haya visto Colombia en su historia. No, es que como nosotros no estamos buscando las coaliciones, digamos, nosotros no estamos en ese plan que sí tiene el problema el Partido Verde, Claudia, que tienen mucha presión ahorita de hacer coaliciones, y por eso el mismo Partido Liberal y lo que han estado en conversaciones tienen los mismos problemas que tienen los otros partidos. Nosotros no estamos en eso. Nosotros no hemos estado buscando ni componendas ni nada. Lo que pasa es que en estos momentos de esquizofrenia un poco como postelectoral sí ha salido el nombre de Juan Carlos, pero nosotros no estamos en eso. Nosotros no estamos buscando coaliciones. ¿Ha salido el nombre nuestro? Sí, eso es verdad, pues los medios lo han puesto en el tapete, pero nosotros no estamos buscando coaliciones. A ver, entonces volvamos porque yo creo, a ver, Claudia,
Del otro lado, la política es de hacer acuerdos, es de llegar a acuerdos entre distintas personas. Los líderes políticos sí jalan votos de un lado para otro, sin que las personas sean necesariamente unos borregos. Por supuesto, el ejemplo de eso es la Coalición Colombia. Obvio que uno puede hacer acuerdos coherentes, serios, transparentes. Aquí hemos demostrado que hemos hecho uno y que podemos seguir creciendo, y ese es nuestro objetivo. En este momento hay 20 millones de electores en Colombia a los cuales ir a proponerles que se sumen a la Coalición Colombia. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y en medio de eso, como dice Jorge Mario, en política, en todas partes hay gente extraordinaria y gente indeseable. Claro, sí. Y pues se trata de traer a la gente extraordinaria y no a la indeseable. Y sobre todo de aproximarse a los ciudadanos con respeto. Con respeto, yo lo que sí creo, pero eso lo sabes tú, y yo celebro que, digamos, Jorge Mario diga, yo no estoy en eso, y Juan Carlos tampoco. Por eso decía que a mí me parecería una lástima verlos en eso. Pero es el viernes, porque es que el viernes es un día clave, ¿no? Bueno, ahí voy a ver, pero digamos, que la U es un club de manzanillos, la inmensa mayoría de ellos corrompidos, pues eso lo sabe este país, lo ha reportado tú aquí en 18 programas. Que el Partido Conservador también lo es. De hecho, la primera congresista que está hoy presa por tener armas, votos, plata, comprados, es del Partido Conservador. O sea, esto no se trata de generalizar, pero tampoco se trata pues de hacerse los locos y los ridículos, pues de que en este país no hay corrupción y no hay político corrompida. Yo lo que creo es que hay que tener coherencia, y creo que lo que nos han premiado a nosotros este domingo, que todo el mundo nos daba por muertos, todo el mundo dijo que no íbamos a pasar el umbral, que éramos un fiasco, que esto no iba para ningún lado. Hoy tenemos 2.100.000 votos conseguidos con toda la decencia, con toda la transparencia, con propuestas claras, con líderes extraordinarios de diferentes sectores, y los vamos a seguir por lo cual también hay charlas, hay movidas, hay sugerencias de alianzas en la centroizquierda, en la izquierda. Creo que son un poco más difíciles. Acuérdense que este viernes se vence el plazo para que los candidatos inscriban a su vicepresidente, que es como un puesto que es útil en la negociación política. Tienen hasta el viernes para cambiarlo si es el caso. No va a ser el caso. Usted ya dijo que no iba a ser el caso. No sabemos, ¿no? Ahí está nombrando Juan Carlos y él no ha desmentido nada. En nuestro caso le puedo decir que esto no es intercambiable ni es para hacer acuerdos de manzanilla con nada. Espérese. Me voy a la pausa. Ya tengo una pausa. Cuando regresemos los movimientos en la centroizquierda, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca hablando de este momento de promiscuidad política, todo el mundo buscándose con todo el mundo sin que tal vez vaya a pasar mucho. Eso es como la conclusión que ustedes... Pero todo el mundo no, a mí no me metan en ese saco, nosotros no estamos de promiscuos con nadie, nosotros tenemos una coalición exitosa, que compitió, que tiene mucho orgullo, que va a seguir hacia adelante. La promiscuidad no siempre es mala, pero usted estuvo buscando, usted dijo que estaba trabajando hasta el final porque se pudiera lograr ese acercamiento entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo. Sí, yo creo que esa es una, digamos, yo creo que las calidades personales de Humberto de la Calle no las cuestiona nadie. Pues que él es candidato del Partido Liberal. Claro, pero eso es otra cosa. Y digamos, eso es otra cosa. El Partido Liberal es un desastre en términos generales. Yo creo que por Humberto hay que tener siempre el mayor respeto y sobre todo, más que buscarlo en términos de estas componentes, es reconocer una cosa que nosotros hemos dicho todo el tiempo y que yo quiero insistir. Y es que a mí me parece, y sobre todo después de los resultados del domingo, a mí me parece que aquí hay unos hechos políticos muy claros después del domingo, que yo creo que facilitan el camino que queremos seguir hacia adelante. El primero es que aquí el señor Gustavo Petro, porque yo tengo el mayor respeto, es un líder político extraordinario, eso no hay discusión, pero con el que tengo muchas diferencias, él se puso a sí mismo una vara. Él dijo, mire, es aquí competir con Caicedo, Caicedo es un señor marginal, eso no le importa a nadie. Yo voy es por demostrar que yo voy a sacar más votos que la consulta de la derecha. Y perdió rotundamente. O sea, a mí me parece que después del domingo quedó claro que Gustavo Petro no tiene la menor probabilidad de ganarle a nadie, mucho menos al uribismo. 4 millones de votos para Iván Duque, 2.800.000 para Gustavo para cerrar. Sí. Él se puso esa medida, insisto, se la puso él. Él autodefinió qué quería decir éxito para Gustavo Petro y fracasó de la manera más estruendosa. Entonces yo creo que a Colombia hoy le ha quedado claro que el líder de la opción del cambio no puede ser Gustavo Petro, que eso lo que hace es exactamente lo contrario, reelegir a Uribe de manera abrumadora. Segundo, que el miedo es de verdad y no es infundado. O sea, la diferencia de 2 millones de votos entre Duque y la votación del Centro Democrático en Congreso es antipetrismo de miedo puro y duro.
¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay una. O sea, que el Centro Democrático solo haya sacado 2 millones y pico de votos en su lista y que Iván Duque haya sacado 4. ¿Usted quiere decir esos 2 millones claro, hay gente que se metió, digamos, allá a votar pues por miedo al otro. Eso es claramente, pero además yo estaba en la calle, se lo decía a uno, mucha gente. Y lo tercero... Y de todos los partidos. De todos los partidos. De todos. Se metieron en todas partes, porque los ciudadanos son libres de meterse, digamos. Entonces eso se va a recomponer, o sea, esos números no son de esos candidatos necesariamente ni de esos partidos necesariamente, aquí hay un electorado bastante abierto. Y no solamente de los que participaron en esas consultas, sino de los que no participaron. Es que hay 8.200.000 personas que se pararon el domingo, fueron a las urnas y dijeron, yo a ninguna de esas dos vainas le jalo. A mí esas vainas no me atraen, ni el uno ni el otro, a mí eso me parece un desastre. O sea, quienes estamos por la opción del centro político, de la no polarización, de la no división, pues tenemos a 17 millones de electores adelante. O sea, lo que tenemos es un futuro extraordinario. Y a ver, y yo entiendo que obviamente ustedes le quieren bajar un poquito la caña a las consultas, porque las consultas subieron a 2 candidatos, a Petro y a Duque, pero usted también piensa que en ese sentido, digamos que hubo un claro perdedor entre Petro y Duque. Creo que, aunque Petro sí se había puesto esa... El que se puso la vara fue él y la perdió rotundamente. Lo que pasa es que Petro se pone muchas varas, ¿no? Bueno, entonces, pero la perdió rotundamente y demostró que es incapaz de derrotar. Pero sacó más votos que Carlos Gaviria contra Uribe. Sí, sacó 400.000 votos más que el mejor candidato de izquierda hace 12 años. En unas elecciones, en una hace consulta. 12 años. Entonces, en una consulta. Pero a mí me parece que, es que las matemáticas no mienten, o sea, es la garantía de que pierde, lo duplican por lo menos. Daniel, yo pienso lo siguiente. Uno, que en efecto hay 8 millones de personas que dijeron, eso no es lo mío, no es conmigo, y yo estoy buscando una opción que en eso estamos nosotros, tanto Claudia como nosotros, estamos buscando representar 8 millones que están ahí. Y esa es una realidad política. La segunda, que Petro sigue dando miedo, pero ya no es pánico. Mucha gente votó en estas elecciones, de todos los partidos, de los movimientos más disímiles alrededor de estas consultas, por pánico. Yo creo que salió, pues, el tigre salió tigrillo. No hay que menospreciar nunca a nadie en política, eso es verdad. Y además, Petro se va a encargar de generar ese odio de clases, digamos, exacerbar los ánimos, y esto, pues hay unas campañas abiertas de aquí a mayo para eso. Pero creo que la realidad da para que una opción de centro siga siendo una opción. Aquí no podemos menospreciar a muchas personas que no están contentas con la polarización. Y en nuestro caso lo que queremos es representar a las personas que están mirando hacia el futuro, que no quieren volver al pasado. Y esa opción hacia el futuro tiene unos nombres. Que ahí Pinzón no se puso en la posición correcta, y ahorita lo veremos cuando hablemos de la JEP, pero digamos que sus posiciones acerca del país, acerca del acuerdo de paz con las FARC, que de alguna forma lo matricula uno en un lado del espectro político, lo jugaron más a la derecha, y él se fue para la derecha y decidió hacerlo, cuando peleó además con el presidente Santos. Sí, digamos, yo creo que ahorita la gente no votó por el tema de la paz, yo creo que hay otra realidad. Realmente volver atrás me parece que sería un poco artificial ubicar a los candidatos en que soy paz o soy antipaz. Creo que lo que sí jugó es un poco lo del miedo y la rabia. Sin duda esa es la realidad. Yo quisiera plantear que la gente está pensando en otra cosa. Yo creo que, como en el caso de nosotros, decimos, hombre, nosotros lo que más queremos es la paz. Y digamos, si hay alguien que haya hecho un esfuerzo por lograr la paz, es personas como Juan Carlos y yo, que estuvimos representando en su momento a miles de soldados y policías que murieron por conseguir la paz. Es que no se le olvide que esos muertos cobran sentido. Claro. Es el momento que hagamos la paz, porque esos muertos que puso el país, el sacrificio que hicieron es para que... Y los que nos están muriendo ahora, tuvimos las elecciones más pacíficas, hablábamos de eso. A ver, yo me quiero ir a las calles de Bogotá a ver qué dicen. La política se ve distinta en la calle, la gente está en otra cosa totalmente. ¿Qué dicen los colombianos, los bogotanos, de las alianzas políticas en estas épocas postelectorales? ¿Qué alianza le gustaría que se diera en las próximas elecciones presidenciales? Yo creo que Fajardo y
De la calle. y de la calle. No, ya no es posible hacer alianzas, ya está ¿Por qué? muy dividido, muy sectorizado, entonces no creo que sean buenas las alianzas ahorita. De pronto un Fajardo Duque, por decir algo. No, pues que se alíen, no sé, Petro y Uribe, pero ¿Y qué saldría de semejante alianza? no, pues entre paracos, guerrilleros. Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y Gustavo Petro. Yo lo vería como una necesidad, un recurso de última instancia, vistas las condiciones. Ninguna. ¿Por qué? Así pierden todos y gana el que yo quiero. Duque. Duque, sí, así es. ¿Y qué tal una alianza, por ejemplo, Duque-Piedad Córdoba? ¿Sabes quién es Piedad Córdoba? ¿Quién es? Es una belleza de mujer intelectual que nunca ha tenido lazos con la FARC. Iván Duque, Germán Vargas Lleras y que llegara Humberto de la Calle. Pero muchos dicen que de la calle representa el comunismo porque fue el que estuvo al frente de los acuerdos de paz. Es que el hecho de haber ejercido una labor política de negociación no implica que esa persona sea necesariamente de izquierda. ¿Y dónde ve, por ejemplo, al exministro de Defensa Pinzón? Él debería también fortalecer la alianza de la derecha. De la calle Petro Fajardo. Obvio, sí, es una necesidad. Hay que cambiar de alguna forma esto. Nos están gobernando los mismos de hace rato y pues probemos mierda de otro sabor, por lo menos. ¿Y qué tal, por ejemplo, una alianza Duque-Petro? Duque Petro. Es imposible, por favor. De la Calle con Fajardo, me gustaría que se unieran. ¿Y Petro por qué no en ese grupo? Porque Petro es de pensamientos muy izquierdistas, muy radical. Bueno, y entre Humberto y Sergio, mis amiguis, ¿quién te gustaría que fuera el candidato? Considero que Humberto tiene como más experiencia para ese cargo. Eso es pensando con el deseo, hablando con el deseo. A ver, y antes de irme a la pausa, como para... ¿Es imposible una alianza antes de primera vuelta entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo legalmente? Pues esa es una pregunta para Humberto de la Calle, que es el que tiene una limitante jurídica, no para nosotros. Esa es una cosa que él tendrá que resolver, pero a propósito de que la gente es maravillosa en la calle, porque es súper ecléctica. ¿Ves por qué es que la izquierda y la derecha no dicen nada? Porque mira a los ciudadanos con corrientes no les dice nada. Eso aquí lo usamos como una referencia, pues, para poder hacer tus gráficos y echarte un cuento Además, aquí introductorio. una referencia pasada Pero de a la moda. gente eso no le dice lo más mínimo. La gente creo lo que está buscando es quién le inspira confianza o ciertas cosas que quiere buscar. Y yo creo que cada quien plantea la campaña como la entiende. Nosotros lo que estamos planteando, y pues, aquí hay muchos candidatos todavía, pero aquí lo que hay es tres caminos. El camino de la polarización, del odio, del miedo, de la revancha, y ahí están Duque, ahí está Petro, ahí está Vargas, y un camino de la reconciliación, de la esperanza, de la igualdad, de sacar a este país adelante, donde yo sí creo que están de la Calle y Fajardo, que comparten un talante. Pues Pinzón en parte también, vamos a ver, pues si se mete con nosotros no mucho. Esa no la preguntaron, ¿qué tal una alianza entre Juan Carlos Pinzón y Sergio Fajardo? Entre Claudia y yo ya la tenemos. Me voy a la pausa. La hicimos en Zona Franca. Me voy a la pausa. Mañana arranca a funcionar la Jurisdicción Especial de Paz, el organismo de justicia transicional que se armó en La Habana para juzgar los crímenes de lesa humanidad en el conflicto armado. Esto no tiene precedentes en Colombia. ¿Qué dicen estos candidatos a la vicepresidencia? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:42 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, pueden opinar a través del hashtag Francamente en Twitter. Estamos en directo por Periscope esta noche. Mañana entonces empieza a funcionar la JEP, oficialmente la Jurisdicción Especial de Paz, que está compuesta por varias salas. Tal vez hoy no es el momento para... Es bien complicado, el sistema, todo el andamiaje del sistema es complicado. Yo aquí quería simplemente hablar de algo básico. ¿A quién juzga este sistema? Que alguna vez un candidato a la presidencia dijo que era el juez natural de todos los colombianos. A estas personas, hasta ahora, podrían entrar más, pero son básicamente 4.000 personas más o menos. Entonces, hay 2.888 miembros de las FARC, entre ellos, por ejemplo, a personas como Timochenko, Iván Márquez, ahí están Catatumbo, está Alape, que eran los miembros del secretariado que por su lugar en la cadena de mando
por las cosas que presuntamente ordenaron y por las condenas que ya tienen que responder por crímenes de lesa humanidad en el contexto del conflicto armado. Como también lo tienen que hacer y quieren aspirar a poder hacerlo personas como Rito Alejo del Río, el general Uzcategui y Sabas Pretel, que fue ministro del Interior del gobierno de Álvaro Uribe. Entre militares y civiles, sobre todo militares, son el grueso, son 900 y pico de personas que se presentaron. Algunos de ellos ya pudieron salir de la cárcel, como Rito Alejo del Río. Y podrían, y esa es una de las cosas que yo no entiendo acerca de la oposición de Pinzón a la JEP. Si la JEP ayuda a alguien, además de las FARC, para tramitar esos delitos cometidos en el contexto del conflicto, es a los militares. Daniel, te aclaro dos cosas. La primero, oposición a la JEP de Juan Carlos no es oposición a la paz. Eso sería lo primero. Lo segundo, cuando hubo una oposición a la JEP fue básicamente porque el planteamiento que hizo Pinzón como ministro de Defensa es que debía haber dos tribunales separados. Uno que estuviera especialmente enfocado en los militares que habían cometido ese tipo de delitos. ¿Por qué? Eso no era, digamos, traído de la manga. Sí. Es que los delitos que cometen las autoridades investidas en la Constitución para defendernos a nosotros tienen las reglas del DIH primero, pero segundo, un tema de la guerra muy particular que solamente viven los soldados y policías que están, digamos, inmersos en el conflicto. Entonces, eso, digamos, era la propuesta de Pinzón, es, ojo, hagamos un tribunal especial dentro de la Justicia Especial para la Paz. Y de alguna forma eso se incluyó, porque hay una sala está la sala de amnistía y indultos que es para los guerrilleros. Y las salas son las mismas para todos, pero las reglas son distintas. Sí, claro, hay un tratamiento diferenciado. Una cosa son las reglas dentro de la JEP con las que se va a juzgar a los señores de las FARC y otra cosa son las reglas de la JEP con las que se va a juzgar a los militares que cometieron crímenes de guerra. Pero entonces termino con un elemento. Que a la Justicia Especial para la Paz le vaya bien es importante para Colombia, eso es sin duda. Viene con un proceso de desorden, digamos, de una implementación caótica y esos son elementos del pasado. Ahora, ojalá vaya bien, que salga adelante, me parece que es clave. Y esa clave, digamos, de esa clave va a depender la verdadera reconciliación. Está ahí, digamos, por ese túnel de la JEP está la reconciliación de los colombianos. ¿Y ustedes ven ahí un túnel que hay que retocar, que hay que reformar o que hay que tratar de que se vea la luz al final? Yo creo que hay que darle un compás de oportunidad. Sí. Pero como toda institución y sobre todo lo caótico que hace, de pronto hay que hacer algunos cambios y modificaciones, pero creo que lo que hay que dar ahora es que arranque con todo el apoyo posible. Lo que toca hacer es el esfuerzo de que funcione bien, exacto, y que funcione de que bien, cumpla las expectativas. Yo, digamos, he tenido la oportunidad de conversar con miembros que están elegidos, digamos, para ser jueces o fiscales en la JEP. Les he dicho, mire, usted tiene una responsabilidad histórica enorme en la posibilidad de que la JEP funcione bien, esté a la altura de las expectativas, cumpla los procedimientos, no le pase, digamos, un poco lo que le pasó a Justicia y Paz en el pasado. Y es que, pues, digamos, el balance, por lo menos escueto, suena patético, ¿sí? O sea, son menos de 200 condenas, un nivel de impunidad enorme. En 10 años. Y parte de lo que estamos haciendo y que se trató de hacer con la JEP es que no cometa los mismos errores, que no se tenga que ir persona por persona, delito por delito, pues porque esto es una avalancha, una guerra de 50 años, es imposible resolverla así. La JEP tiene que arrancar mañana, yo espero que con todo el respaldo, con toda la capacidad ejecutiva, aplicando los instrumentos que la ley le dio, fundamentalmente los instrumentos de priorización. Aquí hay cosas más graves que otras. Tiene que empezar por el secretario de las FARC, me parece que es lo mínimo que la sociedad está esperando. Y sobre todo el secretariado que está ahora en la política. Y ahí hay una cantidad de vacíos. Sí. Yo quería que los llame, que los empiece a hacer responder, no por el secuestro de aquí o el secuestro de allá, sino por la política de secuestros de las FARC y como un todo los empiece a juzgar. El tema de defensa de las mujeres violadas, me parece, la violación de mujeres es un tema súper sensible para los colombianos. Y quedaron las violaciones a menores de edad por fuera de la JEP. Lo cual a mí me parece un error, porque por fuera van a quedar con más impunidad que si hubieran quedado dentro. Claudia, es un desastre.
¿tiene que pasar y tiene que ser aprobada la ley de procedimiento para que pueda funcionar como un todo ese tribunal? ¿O usted cree que, primero que todo, tiene que pasar o no? ¿Va a pasar o no en lo que queda de Congreso? ¿Cómo lo ve ahí? Pues yo espero que pase, digamos. O sea, la JEP, para poderse crear, tuvo un acto legislativo, es decir, que reforma la Constitución y la crea, y tuvo una ley estatutaria. Sí. Están en revisión en la Corte Constitucional. Yo le rogaría a la Corte, respetando su fuero, que se pronuncie en la medida de lo posible, lo más rápido, para que tengamos, pues lo que decida la Corte es lo que decida la Corte y todos nos sujetamos a eso, pero para tener, digamos, estabilidad en las reglas. Y claro que la ley ya de procedimientos menudos debe salir, esa sin duda debe ser una prioridad de esta legislatura, y sacarla adelante es una prioridad para el país. Esto no es un tema de pequeñeces políticas. Esa no va a ser fácil, un Congreso de 3 meses, más o menos, hasta el... Tiempo suficiente para trabajar si quieren, de manera que no hay excusa en ese sentido. Me queda una pausa. Cuando regresemos, conclusiones, el tema de sanciones de la JEP. Ahí hay una discusión interesante sobre si hay o no hay impunidad. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 8 minutos de programa y aquí hay uno de los temas de la JEP, es el tema de la impunidad. Y no sé si es que la gente no sabe esto, pero hay unas sanciones en la JEP. La JEP lo que busca es que se dé la mayor cantidad de verdad para las víctimas del conflicto, que eso es lo que dicen algunas víctimas, lo que quieren. Entonces, las sanciones de la JEP, ¿cuáles son? Pueden ser de 3 tipos. Entonces, y esto todavía está en un gris porque la Corte Constitucional no ha terminado de dilucidar qué es lo que se quiere decir por privación efectiva de la libertad. Correcto. Entonces, si usted va y cuenta todo, y Timochenko va y cuenta y reconoce la responsabilidad, en ese caso tendría de 5 a 8 años de privación, no de privación efectiva de la libertad, restricción de la libertad. Entonces, ¿eso qué significa? Todavía no sabemos si es hacer carreteras, si es ir a quitar maleza, si es los ir estándares a pedirle... los va a precisar la Corte Constitucional. Pero yo quisiera, digamos, para poner esto en contexto, porque todo eso suena como requete técnico. Si reconoce solo parcialmente, puede tener de 5 a 8 años de privación de la libertad, en el caso de reconocimiento tardío de la verdad. No reconoce la y verdad, no reconoce... cárcel pura y dura. Cárcel, en los dos casos, si hay ese reconocimiento tardío y si no reconoce del todo, hay cárcel pura y dura en un caso de 5 a 8 años y en el otro de 15 a 20 años. Así es, así es. Pero yo quisiera, digamos, empezar por poner un poquito en contexto, porque aquí estábamos comentando fuera de cámaras que si algo ha faltado en este proceso es una buena pedagogía. ¿Sí? Y yo quisiera empezar por poner en contexto todo este proceso de paz, las discusiones que ha habido, la JEP misma, ¿en qué se traduce? O sea, en buena medida aquí esto se traduce en que acabamos de pasar por las elecciones más pacíficas en 50 años de historia de Colombia. Aquí nadie quemó una urna, nadie asaltó una carretera. No mataron a ningún candidato. No mataron a ningún candidato en contienda. Y las FARC, que eran una organización criminal peligrosísima, asesina, quedó reducida a 52.000 votos y a la marginalidad política. Y le va a tomar muchos años, como lo advertimos nosotros, pues reconciliarse con esta sociedad. Y eso está bien, es que haber usado la violencia tiene que tener un costo social y político, que es ese, es el de la marginalidad. Reconciliarse toma tiempo. Entonces yo creo que todo esto es lo que hemos logrado de común acuerdo, con el sacrificio de nuestra fuerza pública, con su militarización, con el desarme, con la JEP que empieza mañana. ¿Qué empieza mañana? El proceso en el que los principales responsables que cometieron graves crímenes en este conflicto armado responden ante las víctimas. Y eso es crucial para la reconciliación. Responden con verdad, responden con reparación. Y si responden así, tienen menos cárcel. Todavía no sabemos si es... No hay cárcel. Si lo responden así, no hay cárcel. No hay cárcel. No sabemos si pueden participar al mismo tiempo en política y si las sanciones, digamos que alternativas que les van a poner, pueden permitir esa participación política simultánea. Ahí hay un gran tema, y es que ver a Iván Márquez en el Congreso, mientras supuestamente está cumpliendo una pena y mientras está resarciendo a las víctimas, pues hay mucha gente real que dice, es que esto es un chiste. De acuerdo. ¿No? Sí, es ese es el gran reto que va a tener realmente la justicia especial para la paz. Pero adicionalmente, no se nos puede olvidar que por primera vez de verdad, las víctimas van a estar en el centro, porque hasta ahora hemos echado ese discurso desde que estamos en el proceso de paz, pero ahora sí son el centro.
Eso es importante porque es el vehículo realmente para lograr la reconciliación de los colombianos. ¿Dónde está? Yo lo veo, me sorprende, porque yo sentía que Pinzón, o tal vez usted está hablando más a título, pero sentía que en este tema Pinzón tenía un desacuerdo grave y tenía además una propuesta de reforma de la estructura de la justicia transicional. Nuevamente le digo, o sea, nosotros sí hubo una oposición inicial a esa discusión, sobre todo porque creíamos importantísimo que los militares tuvieran su propio tribunal. Sí. Dicho esto, creo que no podemos volver atrás a esa discusión de reformar todo, porque hay demasiadas prioridades en Colombia. Creo que sí hay que darle un compás de espera a esta discusión y a la efectividad de la justicia. Las señales que nos dé la Justicia Especial para la Paz son claves. Sí, y las primeras que debe darle al país es alrededor de los miembros de las FARC que deben venir aquí y que están haciendo política. Esa es clave la señal que haga la Justicia Especial para la Paz sobre ellos. Y también la señal que dé sobre el tratamiento frente a los miembros de la fuerza pública que están en la Justicia Especial para la Paz. Esos son claves. Sí, yo diría que en concreto, yo estoy de acuerdo, porque yo lo precisaría una gota más. Yo creo que la clave del buen arranque de la JEP a la cara de la opinión pública es que arranque con el secretariado de las FARC y con los militares que están involucrados en falsos positivos. Y que sea capaz de demostrar que es capaz de poner a las víctimas, de que les cumplan, de que haya verdad, de que haya reparación y de que eso se juzgue. Sí. Se juzgue, que no quede en la impunidad. Y conforme a esos criterios que veíamos ahí, se juzgue y se apliquen las sanciones que son. Pero yo diría que hay un peso simbólico muy importante, además de gravedad, pues, pero muy importante para la sociedad de estos dos grupos, que son crímenes gravísimos, digamos, y dolorosísimos. Ese es el reto de la JEP. Y se lo he insistido a la señora presidenta de la JEP, al fiscal de la JEP, por favor, no tengan sentido de la prioridad, tengan sentido de la empatía que tienen que tener con la sociedad. Porque es uno de los grandes poderes que tiene, la priorización. Claro, no piensen simplemente como abogados por allá que están haciendo un procedimiento técnico, no. Piensen empáticamente con lo que esta sociedad espera de ustedes. Y yo creo que esas dos cosas son claves. Muchas gracias a ambos. Tengo un minutico antes de irme y no sé si esto creo que es algo políticamente correcto. A propósito de la muerte de Stephen Hawking, hay unos memes muy chistosos. Escogí hoy uno que habla tal vez del humor negro que tenemos en este programa y yo creo que él compartiría y se reiría de esto es Enredados. Las escaleras al cielo. Se dice, así se dice, la escalera al cielo. Es la canción. ¿A usted le gusta Led Zeppelin o no? Yo estoy seguro que a Stephen Hawking también le gusta Led Zeppelin. Muchas gracias a ambos. Ojalá Jorge Mario llegue a primera vuelta. Muchas gracias. Sin duda, ojalá lleguemos. Con su voto, Daniel. Ojalá lleguemos, pero además, digamos, aquí ya, noticia política, aquí quedó avanzada una pequeña... Una amistad cercana, no están tendiendo puentes, pero para el otro lado. Muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.